Hola, queridos oyentes. Están de nuevo en el canal Vivir con Calma. 29 de diciembre. Mi suegra me echó de casa para hacer sitio a 3 de sus parientes. Acepté con una sonrisa. 31 de diciembre. Me hizo 100 llamadas, presa del pánico. La tarjeta está bloqueada. ¿Con qué iba a dar de comer a los invitados? Tarde del 29 de diciembre. En la calle, una helada ligera. Acababa de terminar de limpiar el salón. En el aire todavía flotaba el fresco aroma del producto de limpieza para el suelo. Tenía las manos húmedas y el pelo recogido de cualquier manera en un moño en la nuca. Me había esforzado en dejarlo todo perfecto, en ordenar, como si intentara convencerme a mí misma. Pronto es año nuevo, Elena. Aguanta un poco más por la paz familiar. Pero en el preciso instante en que me agaché para colocar con cuidado las zapatillas en el zapatero, la voz de mi suegra, Carmen García, sonó desde detrás del sofá. Su voz era empalagosamente dulce y al mismo tiempo gélida. «Elenita, ven un momento, tenemos que hablar». Me sequé rápidamente las manos en el delantal y me acerqué, pensando que seguramente me pediría que comprara algo más para la cena de Nochevieja o alguna otra menudencia. Pero no. Estaba sentada en el centro del sofá, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, como una jueza esperando al acusado. Su mirada me recorrió de la cabeza a los pies. Una mirada que bastó para que lo entendiera. «Aquí eres la sirvienta, no un miembro de la familia». A su lado estaba mi marido, Antonio, tecleando algo con entusiasmo en su móvil, como si lo que ocurría no le concerniera en absoluto. Carmen carraspeó y pronunció, como si me estuviera concediendo un favor: «Este año, para Nochevieja, vete con tus padres». «El piso está lleno», añadió. «Vienen 3 parientes de provincias a pasar unos días». Me quedé paralizada, un zumbido llenó mis oídos. Escuché claramente cada palabra, pero mi cerebro se negaba a creerlo. Lleno. En este piso de 3 habitaciones, con un salón enorme y un despacho, ¿estaba lleno para quién? ¿Para la nuera? ¿O para el simple hecho de mi presencia? Intenté mantener un tono de voz tranquilo, porque sabía que en esa casa, a la mínima que levantara la voz, me colgarían la etiqueta de mal educada. Pregunté, tan suavemente como si pidiera permiso: «Mamá, ¿y por cuántos días?». Respondió con displicencia, sin siquiera mirarme: «Vuelves después de Reyes. Habrá mucha gente aquí. Contigo es incómodo». La palabra incómodo me dolió como una puñalada en el pecho. Incómodo, porque era la mujer de Antonio o porque era la persona que durante los últimos años había pagado la luz, el agua, el internet, comprado la comida, hecho regalos a sus padres y a los míos, y cubierto por completo todos los preparativos de Navidad. Este piso estaba a nombre de los dos, pero, a decir verdad, yo había invertido 3 veces más dinero que Antonio. Hubo un tiempo en que pensaba, no importa, mi marido es tranquilo, dócil. Yo me esforzaré un poco más para construir nuestro nido. Me consolaba con esos pensamientos para acabar hoy aquí, escuchando cómo me echaban de la casa que yo misma había ayudado a construir. Me volví hacia Antonio. En mis ojos no había súplica, solo una última y frágil esperanza. «Antonio, ¿no vas a decir nada?». No levantó la cabeza y solo murmuró una frase que recordaría toda mi vida: «Mamá tiene razón. Sería incómodo para los de fuera». Esas 2 palabras, los de fuera, resonaron como una bofetada. Me quedé allí, petrificada. 5 años de matrimonio, 5 años en los que yo sola había preparado cada Nochevieja, soportado todos sus reproches, sus críticas, el silencio y la evasión de mi marido. Y después de todo, en boca de mi propio esposo, yo era de fuera. Miré a Antonio, y de repente me di cuenta de que el rostro del hombre que una vez me había hablado de amor se había vuelto extraño, como el de un desconocido por la calle. El frío no venía del tiempo, venía de esa cruel verdad. Oí como Carmen continuaba con voz monótona, como si leyera una lista: «Ya que te vas, recoge tus cosas rápido, no tardes. Mañana o pasado llegan los invitados, y todavía tengo que arreglar tu habitación». Hablaba como si yo fuera un objeto inútil que había que quitar de en medio. Quise preguntar: «¿Arreglar qué habitación?».
¿La habitación de mi casa? Pero me tragué las palabras. No por miedo, sino porque de repente comprendí una cosa. Donde han decidido firmemente considerarte una extraña, cualquier explicación solo agrava tu humillación. Me erguí y respiré hondo. No discutí, no lloré, no me quejé, solo esbocé una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa que me sorprendió a mí misma, y dije, de acuerdo, mamá, iré a casa de mis padres. Carmen arqueó una ceja, sorprendida, sin creer que fuera a aceptar tan rápido. Probablemente esperaba un escándalo para luego poder contar a los parientes. Mi nuera es una maleducada de cuidado. Pero no le di ese gusto. Guardó silencio un segundo y luego lanzó otra frase, afilada como una aguja. Cuando te vayas, deja tu tarjeta del banco en casa. Para los gastos de las fiestas, por si hace falta algo. La miré con una calma que me asombró. Sí, mamá, no se preocupe. Solo entonces Antonio levantó la vista de su móvil con una mirada inquisitiva. ¿De verdad te vas? Asentí. En serio. Y tú quédate. Cuida de tu madre y de los invitados. Fui al dormitorio y abrí el armario, sacando una maleta. El sonido de la cremallera abriéndose en el silencio sepulcral fue ensordecedor. Metí un par de conjuntos de ropa, poca cosa. Sabía que no me iba de vacaciones. Simplemente me iba de un lugar donde ya no me consideraban de la familia. Cuando saqué la maleta al salón, Carmen seguía sentada en el mismo sitio. Sus labios se torcieron en una leve sonrisa de suficiencia, y en sus ojos se leía el triunfo de la vencedora. Antonio estaba de pie en el umbral. No me ayudó con el equipaje, ni me dijo una sola palabra amable. Pasé por su lado, apretando con fuerza el asa de la maleta, con una calma sorprendente en el alma. Supongo que cuando acorralan a una persona, ya no le quedan lágrimas, solo una fría determinación. Abrí la puerta y salí al rellano. Una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara. Me di la vuelta y miré por última vez la puerta de mi piso. No con pena, sino para recordar. Recordé la mirada triunfante de Carmen. Recordé el cobarde silencio de Antonio. Recordé cada palabra que dijeron, porque a veces son precisamente esas palabras las que ayudan a una persona a despertar de un largo sueño. Arrastré la maleta escaleras abajo. Nadie me despidió, pero ellos no sabían una cosa. La noche del 30 y 1 de diciembre, cuando la fiesta que, según ellos, iba a ser grandiosa, estuviera en su apogeo, cuando estuvieran seguros de que un simple movimiento de la tarjeta les aseguraría una mesa repleta de manjares, sería precisamente Carmen quien, presa del pánico, reventaría mi teléfono a llamadas. Quizás llamaría 100 veces, y su voz se quebraría de terror. La tarjeta está bloqueada. ¿Con qué damos de comer a los invitados? Y solo entonces comprenderían que aquella a quien llamaban de fuera era, en realidad, la persona a costa de la cual habían vivido todo este tiempo. Llegué a la casa de mis padres en el pueblo, cuando ya había oscurecido por completo. Mi madre me vio junto a la cancela, y antes de poder preguntar nada, se quedó inmóvil. Apresuradamente, esbocé una débil sonrisa. Echaba de menos casa. Decidí venir un poco antes. Mi madre no es de las que se meten en el alma con preguntas. Solo me tomó de la mano y dijo en voz baja: «Entra en casa, hija, que en la calle hace frío». Me senté en el sofá, escuchando un alegre programa de Navidad en la televisión, pero por dentro sentía un vacío. Esa noche, acostada junto a mi madre, mirando el techo familiar, no pude evitar repasar en mi mente todo lo que me había llevado a esa situación. Pensé que si no hubiera sido por aquellos primeros buenos tiempos, no habría podido aguantar tanto, porque realmente hubo una época en la que creí que mi matrimonio sería feliz. Antonio y yo nos conocimos en el banco. Yo trabajaba en el departamento de créditos, siempre persiguiendo objetivos, reuniéndome con clientes, rodeada de carpetas con documentos. A veces salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, con los pies doloridos de cansancio. Antonio, en cambio, trabajaba en el departamento administrativo, un hombre tranquilo, de pocas palabras, siempre impecable y sereno. Cuando empecé, a menudo me sentía perdida con el enorme volumen de trabajo, y Antonio, al ver mi desconcierto, se acercaba en silencio, me ayudaba a organizarme
Me mostraba cómo sistematizar mejor los documentos. No sabía decir palabras bonitas, pero su cariño se manifestaba en gestos silenciosos. En aquel momento, pensé que encontrar a un hombre así era una gran suerte. En ese entorno, lleno de estrés y competencia, encontrar a alguien sin arrogancia ni falsedad parecía un verdadero regalo. Cuando empezamos a salir, Antonio era muy tierno. No hacía grandes promesas, decía cosas sencillas y cotidianas, pero precisamente por ser cotidianas, yo le creía. Un día estaba tan agotada que me senté en las escaleras del banco, sin fuerzas. Se acercó, me tendió una botella de agua y dijo en voz baja: «Cuando nos casemos, no dejaré que nadie te haga daño». Recordé esa frase como un abrigo cálido en un día de invierno. Realmente creí que si me esforzaba, si era una buena persona, todo iría bien en la familia. Nuestra boda fue modesta. No pedí nada especial. Lo único que importaba era que marido y mujer se quisieran. Después de la boda, seguí trabajando, incluso más que antes. Siempre pensé que, aunque fuera mujer, podía asumir responsabilidades, ayudar a mi marido a asegurar nuestro futuro. Mi sueldo era casi el doble que el de Antonio, pero nunca se lo eché en cara. Me decía a mí misma: mi marido es bueno, no es mala persona. ¿Y qué si un hombre gana menos que su mujer? Lo importante es que me quiera y me respete. Yo misma propuse invertir la mayor parte de mi dinero en la compra del piso. No porque quisiera tener el poder, sino porque creía que marido y mujer son uno. La casa es común, el futuro es común. Incluso me sentía orgullosa de mí misma, pues estaba construyendo nuestro nido familiar. El día que firmamos los documentos y recibimos la nota simple del registro de la propiedad, insistí en que la propiedad estuviera a nombre de los dos. Antonio aceptó rápidamente, como si fuera algo evidente. Pero había una persona que no pensaba lo mismo: la madre de Antonio, Carmen. Ese día estaba con nosotros. Miró el documento, luego a mí, y con una sonrisa torcida, soltó una frase, medio en broma, medio en serio: «Las chicas de ahora son muy listas, no se les escapa una». En la notaría había varias personas, y todos sonrieron educadamente para disipar la incomodidad. Yo también sonreí. Me dije a mí misma: bueno, la suegra solo bromeaba. La gente mayor a veces es muy directa, no hay que ofenderse. Incluso me recriminé por ser demasiado sensible, temiendo parecer una nuera desconfiada que estropea las relaciones familiares. Los primeros años, realmente me esforcé mucho. Para Navidad, compraba regalos, delicias, enviaba dinero a mis padres y a sus parientes, preparaba sobres con dinero para los sobrinos, me ocupaba de las reparaciones del piso. Un año hubo una gotera en el balcón. Pagué la reparación sin rechistar. Otro año se estropeó el frigorífico, también lo pagué yo. No presumía de ello, simplemente consideraba que era parte de la familia, y si en casa faltaba algo, debía ayudar. Así sería más fácil para los dos. Antonio a veces ayudaba, pero más bien de cara a la galería. Las decisiones importantes y las cuestiones económicas siempre recaían en mí. Es extraño, pero en aquel entonces no me parecía una carga. Sentía que cumplía con mi deber de esposa y nuera. Cada vez que hacía una compra importante, Carmen decía una frase que sonaba a halago, pero dejaba un regusto amargo: «Menos mal que tenemos una nuera tan apañada, si no, nos moriríamos de hambre». Al decir esto, solía lanzar una mirada a Antonio, como si le reprochara ser peor que su mujer. Luego se volvía hacia mí y sonreía, como si me estuviera premiando. Yo también sonreía en respuesta, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que no era un cumplido. Era como una cuerda invisible que se apretaba alrededor de mi cuello. Si eres apañada, debes proveer. Si eres apañada, debes cargar con todo. Y ese tono mordaz en sus palabras me hacía entender que no se alegraba de mis éxitos. Solo se alegraba de que yo pudiera mantener a su hijo. A veces, durante la cena, contaba historias de vecinas cuyas nueras no ayudaban económicamente. Chasqueaba la lengua. Una mujer se casa y empieza a contar cada céntimo. En una familia así no habrá paz. Al escuchar esto, me daba aún más miedo que me consideraran tacaña, y por eso intentaba no contar. Elegí el silencio, la paciencia, hacía un poco más de lo necesario. Pensaba que así me ganaría su reconocimiento.
Pensaba que un día me aceptaría como a una hija. Pensaba que si vivía decentemente y aguantaba, todo se arreglaría. Pero cuanto más me esforzaba, más claro sentía que algo iba mal. Empecé a darme cuenta de que, a los ojos de Carmen, yo no era una nuera en el sentido de una hija, sino más bien un recurso, un monedero parlante que sabía sonreír y servir en el momento oportuno. Cuando estaba cansada, nadie me preguntaba si me encontraba bien. Cuando tenía problemas en el trabajo, Antonio solo decía: «Bueno, aguanta un poco». Y Carmen declaraba: «Una mujer tiene suerte si tiene trabajo, ¿de qué te quejas?». Esa frase sonaba a consejo, pero era fría como el hielo. De repente comprendí que la paz familiar en la que tanto creía, en realidad, se sostenía únicamente sobre mi paciencia. Yo aguanto, en casa hay silencio. Yo callo, en casa hay paz. Pero bastaba con que alzara la voz para que esa paz se hiciera añicos al instante. Esa noche, acostada en casa de mis padres, miraba cómo dormía mi madre. Escuchaba el aullido del viento tras la ventana y de repente sentí un escozor en la nariz. No porque lamentara el piso, ni porque temiera quedarme sin dinero. Me sentía amargada al darme cuenta de que había entrado en ese matrimonio con una fe sincera, pero al otro lado, nunca me habían considerado de la familia, y aún no sabía que todo acababa de empezar. Pero ya entonces, en mi alma, nació una firme convicción. Si seguía siendo apañada, en el sentido que ellos querían, un día simplemente me consumiría, quedando para siempre como una extraña para ellos. Pasé varios días en la casa de mis padres, pero mi alma no estaba tranquila. No porque echara de menos aquel piso, sino porque una pregunta no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué todo había salido así? Y por la costumbre de una persona que ha vivido muchos años en silencio, comencé a repasar mentalmente los acontecimientos para entender, y me di cuenta de que la raíz de todos los problemas no apareció el 29 de diciembre. Se gestó en el tercer año de nuestro matrimonio, cuando mi suegra dejó de hacerme cumplidos velados y empezó a ponerme a prueba de otra manera, con pequeñas peticiones, a primera vista insignificantes, que, si se repiten constantemente, pueden derribar cualquier puerta. En aquel tiempo, nuestra vida con mi marido podía considerarse estable. Yo trabajaba en el departamento de créditos, el sueldo y las primas dependían del cumplimiento de objetivos, por lo que los ingresos eran variables. Pero en general daban para llevar la casa. La situación de Antonio era estable, sin ascensos, pero también sin riesgo de despido. Yo todavía pensaba que si no gastábamos el dinero a la ligera y ahorrábamos, pronto acumularíamos una suma considerable para el futuro. Justo en el momento en que empecé a hacer planes de ahorro, Carmen comenzó a llamarme a la cocina, y en voz baja, como si temiera que alguien la oyera, a pedirme: «Elenita, transfiérele un poco de dinero a mamá. La prima segunda del pueblo lo está pasando mal». Recuerdo que ese día habló con mucha suavidad, añadiendo una frase que debía despertar compasión: «No ayudar es un pecado». Sin pensarlo mucho, hice la transferencia. Unos cientos de euros no era una cantidad tan grande. Incluso me dije a mí misma que ayudar a los parientes de mi marido era una forma de mantener la paz en la familia. Pero en la vida a veces pasa así. Cuando das la primera vez, la gente entiende que eres bueno. Cuando das la segunda, se convencen de que eres dócil. Y a la tercera y cuarta vez ya no piden, exigen. Una semana después, Carmen me volvió a llamar. «Elenita, al tío Miguel le ha dado un tirón en la espalda. El médico le ha recetado unas medicinas. Me falta un poco. Transfiéreme, por favor». Volví a transferir. Y a los pocos días: «El sobrino de la tía Cata tiene que pagar la matrícula. Lo van a echar si no paga. Ayuda, sé buena persona». Volví a transferir. En aquel momento, no sentía que me estuvieran utilizando. Me parecía que actuaba como una nuera correcta, que piensa en la familia de su marido, que muestra generosidad. Pero esas peticiones no se limitaban a un par de cientos de euros. Se extendían como una mancha de aceite en el agua. Unas veces, dinero para reparar el tejado de un pariente lejano, otras, para organizar un funeral, otras, para regalos, porque viene gente de visita y no tengo ni para ofrecerles algo. ¿Qué van a decir de mí? No, Bras.
Empecé a alarmarme cuando a final de mes descubrí que de mi cuenta había salido una suma considerable. A principios de mes, al cobrar el sueldo, me sentía segura, pero a mediados ya tenía que apretarme el cinturón. Hubo meses en los que, según mis cálculos aproximados, acababa con un déficit de casi 800 euros. Y, sin embargo, no recordaba haber comprado nada para nuestra casa. No era una tacaña, pero trabajar en un banco me había acostumbrado a los números y a ser sensible a las fugas de dinero. Me senté y detallé en un papel los gastos: comunidad, luz, agua, comida, gasolina, regalos para los padres, y luego sumé todas las cantidades que me había pedido mi suegra. La cifra final me dio un escalofrío. No armé un escándalo de inmediato, por miedo a una pelea. Elegí un enfoque suave, como una nuera que quiere dialogar, no discutir. Mamá, quizás deberíamos planificar un poco los gastos para que yo pueda orientarme. No había terminado de hablar cuando el rostro de Carmen cambió por completo, tan rápido que ni siquiera entendí en qué me había equivocado. Dejó la taza en la mesa con un golpe seco y cortó. ¿Acaso es tu dinero? Eres la nuera de esta casa, así que debes pensar en los parientes. Esa frase sonó como un estigma en mi frente. El dinero lo gano yo, pero cómo gastarlo lo decide ella. Me quedé sentada en silencio. No discutí. Solo sentí cómo me degradaban del estatus de ayudante al de obligada. Miré a Antonio, esperando que dijera algo en mi defensa, pero Antonio me llevó a la habitación y con su habitual tono conciliador susurró: «Vamos, Elena, mamá ya es mayor. ¿Montar este escándalo por 4 duros?» La expresión 4 duros hizo que se me tensara la mandíbula. ¿De quién eran esos 4 duros? ¿Los suyos o los míos? ¿Mi dinero para él eran 4 duros? Quise preguntárselo, pero de nuevo me contuve. Comprendí que en esa casa, Antonio no estaba de parte de nadie. Estaba del lado de la menor resistencia, y eso significaba que yo debía ceder. Después de ese incidente, Carmen dejó de pedir tímidamente. Empezó a darlo por sentado. Un día, mientras estaba en el trabajo, el teléfono vibró. Un mensaje corto de ella: «Transfiéreme 250 euros. Ni Elenita, ni por favor, ni explicaciones». La llamé para preguntarle para qué era. Respondió secamente: «Es para los parientes». Transferí y me sentí ridícula. Transfería dinero como un cajero automático, como si le bastara con pulsar un botón para que mi dinero fuera enviado a su destino. No me di cuenta de cómo me había convertido en un interruptor que otros podían accionar a su antojo. Hacia finales de año, esa sensación de que simplemente me estaban ordeñando se hizo cada vez más clara. Antes de Navidad, mi teléfono echaba humo con sus mensajes: «Cómprale regalos al tío, cómprale comida a la tía, encarga una buena tarta, que no nos dé vergüenza ponerla en la mesa». Y lo más extraño es que se enteraba de mi paga extra antes que yo. Aún no se lo había dicho a mi marido, y ella ya me estaba llamando. «He oído que en el banco os han adelantado la paga extra. Genial. Así celebraremos el año nuevo por todo lo alto». Me estremecí. Yo no se lo había dicho. ¿De dónde lo sabía? Esa sensación de control me ponía la piel de gallina. Empecé a darme cuenta de que la época prenavideña no era un tiempo de unión familiar, sino una temporada de recaudación. Un día volví tarde, agotada hasta el límite. Apenas dejé el bolso, oí el tono imperativo de mi suegra: «Mañana sácame algo de efectivo. Hay que dárselo a los parientes». Miré a Antonio. Hizo como que estaba ocupado con sus cosas. Me senté y sentí un nudo en la garganta. Tenía dinero para sacar, pero no sentía que me respetaran. Empecé a entender que no me consideraban una nuera, me consideraban una fuente, y una fuente debe manar sin hacer preguntas. Pero incluso entonces seguí intentando aguantar. Me convencía a mí misma de que en todas las familias hay problemas, que si puedes ayudar, ayuda, que estaba haciendo una buena obra. Tenía miedo de que me consideraran una mujer que, apenas gana un poco de dinero, se le sube a la cabeza. Más que nada, temía que mi suegra fuera contando a toda la familia lo egoísta que era. Vivía con ese miedo y no me daba cuenta de que era precisamente eso lo que me hacía tan vulnerable a la manipulación.
Y ni siquiera sospechaba que este año nuevo sería el último en el que podrían considerar mi dinero como algo que se da por sentado, algo que se puede obtener a la primera petición. Porque cuando acorralan a una persona, o se rompe o abre los ojos, y yo empecé a abrir los ojos. Comencé a abrir los ojos por esas interminables peticiones, pero solo en diciembre de este año comprendí que, para mi suegra, yo no era simplemente un monedero, sino un monedero que debía abrirse solo en el momento adecuado. Diciembre. En el banco, el trabajo hervía como en una colmena. Los objetivos anuales nos presionaban a todos. Todos corríamos como pollos sin cabeza. Me reunía con clientes desde la mañana hasta la noche, a veces comiendo un sándwich sobre la marcha y volviendo a sumergirme en reuniones, firmas de contratos, verificación de datos. No presumía, simplemente intentaba mantener mi reputación profesional y mi tranquilidad. Al menos, ganaba mi dinero con mi propio esfuerzo, sin pedirle nada a nadie. En la reunión final, nuestro departamento superó los objetivos. El jefe anunció una paga extra inesperada. A mí personalmente me ingresaron 5.000 euros por superar los objetivos y atraer a varios clientes importantes. Cuando recibí el SMS del ingreso, me temblaron las manos. No por codicia, sino porque un pensamiento simple cruzó mi mente. Este año podré hacerles buenos regalos a mis padres, arreglar el porche de la casa del pueblo de mamá, comprarle a papá un buen tensiómetro. Hacía tiempo que me había prometido que, en cuanto tuviera la oportunidad, agradecería a mis padres todos esos años en los que se privaron de cosas para dármelo todo a mí. Incluso había pensado en comprarle a Antonio una chaqueta nueva, aunque rara vez llevaba algo de moda. Pensaba, somos una familia, hay tiempos de todo. Si puedo, ayudo. Lo importante es que haya calidez en casa. Pero la vida es irónica. No tuve tiempo de contárselo a nadie, ni siquiera de alegrarme de verdad, cuando esa misma noche, durante la cena, Carmen, mientras se servía un trozo de carne, soltó una frase con indiferencia, como si lo hubiera decidido hace tiempo. Este año vienen los parientes del pueblo para Año Nuevo. Prepara los gastos. Tenía el plato de sopa en las manos, y me quedé helada. La miré, intentando mantener la educación. Mamá, ¿y cuánto se necesitaría aproximadamente? Respondió al instante, sin dudar. Creo que con 3.000 euros bastará. Me quedé atónita. 3.000 euros para 3 parientes que venían a vivir, comer, pasear y comprar regalos. Para esos mismos parientes que nunca me habían preguntado cómo estaba, ni me habían dicho una sola palabra amable. Sentí que algo se encogía dentro de mí. Dejé el plato y, respirando hondo para que no me temblara la voz, dije, «Mamá, pero también tengo que ayudar a mis padres. Ellos también son mayores». Lo dije con mucha suavidad. No dije, «Es mi dinero». Solo dije que tenía otras obligaciones, pero Carmen se enfureció al instante. Su voz se volvió afilada como un cuchillo. «Esta casa te ha dado de comer durante 5 años. ¿No te parece suficiente? Te has casado, así que olvídate de los tuyos y los ajenos. Una nuera debe pensar primero en la familia de su marido». La expresión «dado de comer» hizo que me ardiera la cara. ¿Darme de comer durante 5 años? Yo trabajo, pago las facturas, compro la comida, asumo la mayor parte de los gastos de esta casa. No he cogido ni un céntimo de nadie. Y en su boca me había convertido en una mantenida. Esa capacidad de darle la vuelta a todo me dejó sin palabras. Miré a Antonio, esperando que dijera algo, pero él, con la cabeza metida en el plato, guardaba silencio, como si no oyera nada, como si fueran peleas de mujeres en las que los hombres no debían meterse. Su silencio esa noche ya no era solo un deseo de mantener la paz. Era el silencio de un hombre que había abandonado a su mujer en un rincón. Y ese silencio era tan frío que me sentí absolutamente sola en medio de esa cocina. Carmen, al ver que no decía nada, torció los labios. «Tú trabajas en un banco. La paga extra seguro que es buena. En Año Nuevo hay que mantener la imagen de la familia, para que la gente no diga que somos unos tacaños». Quise replicar que la imagen de la familia es cómo vive la gente, no la mesa que pone. Pero me contuve. Sabía que discutir con ella ahora solo le daría un motivo para gritar.
Me quedé sentada en silencio, terminando la cena, pero cada bocado se me atascaba en la garganta. Después de cenar, tardé mucho en dormirme. No dejaba de pensar en cómo se había enterado tan rápido de la paga extra. Yo no se lo había dicho a Antonio. Cuanto más pensaba, más inquieta me sentía. A la mañana siguiente, revisé el teléfono. Nada inusual. Pero por la tarde, cuando fui al cajero a sacar algo de efectivo para mis padres, descubrí que mi tarjeta mostraba transacciones extrañas. Abrí la aplicación del banco y vi varios cargos en un supermercado y una tienda de regalos. Las cantidades no eran pequeñas. Me quedé paralizada. Llamé a Antonio de inmediato. Respondió apresuradamente. ¿Qué pasa, Elena? Le pregunté directamente. ¿Has usado mi tarjeta? ¿De dónde son estos cargos? Antonio guardó silencio unos segundos y luego respondió, como si nada. Ah, fue mamá, que cogió la tarjeta adicional para comprar comida. Dijo que así era más cómodo. Fue como si me hubieran echado un jarro de agua helada. ¿Tarjeta adicional? ¿Qué tarjeta adicional? Recordé que una vez había solicitado una tarjeta adicional a nombre de Antonio por si acaso, pero siempre la había tenido yo. Y ahora estaba en manos de su madre. Pregunté, ya sin poder contenerme. ¿Cuándo le diste la tarjeta? Antonio respondió en voz baja, intentando calmarme. Hace un par de días. Mamá dijo que compraría todo ella misma para no molestarte. Estás muy ocupada. La frase para no molestarte me dolió profundamente. Es decir, en esta casa mi dinero es mío, pero pueden gastarlo cuando quieran, sin preguntar, sin rendir cuentas. Ya no controlaba mi propia cuenta. Por la noche, volví a casa y vi a Carmen sentada, haciendo una lista de la compra, murmurando cálculos para sí misma. Me acerqué y le pregunté directamente, «Mamá, ¿tiene mi tarjeta?» Levantó la cabeza, sin inmutarse lo más mínimo. «Sí, la tengo. Es más cómodo antes de Año Nuevo. Eres la nuera. Si puedes, ayuda y no hagas preguntas tontas». Al oír eso, me temblaron las manos, no de miedo, sino de rabia y de lucidez. Miré a Antonio. Desvió la mirada. Por primera vez en toda mi vida de casada, comprendí lo que era la traición dentro de los muros de la casa que consideraba mi familia. A partir de ese momento, me di cuenta de que no se trataba de los 3.000 euros. Se trataba de que habían demostrado abiertamente su desprecio hacia mí. Un desprecio tan grande que ni siquiera intentaban ocultarlo. Y cuando la gente deja de ocultarlo, significa que están seguros de que seguiré aguantando. Lo que no sabían era que mi paciencia había llegado a su fin. Y el 29 de diciembre, cuando Carmen me echó de casa para ir con mis padres y hacer sitio a 3 parientes, vi con total claridad la verdadera esencia de todo lo que estaba pasando. Simplemente no lo dije en voz alta, pero en mi interior tomé una decisión firme como el acero. A partir de ese día, nadie más dispondría de mi dinero considerándolo un derecho propio. La mañana del 29 de diciembre me desperté a las 6:00. Todavía estaba oscuro. Un viento frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Me levanté en silencio de la cama, con cuidado de no despertar a Antonio. Me puse una bata y fui a la cocina. No sé por qué seguí actuando como un autómata, cocinando, limpiando, como si fuera un día normal. Quizás, tras años de matrimonio, me había acostumbrado a que todo debía estar perfecto para que nadie pudiera reprocharme nada. Amasé la masa, puse a cocer unas gachas, vigilando el fuego. Mis manos se movían rápido, como si temieran llegar tarde. En mi cabeza seguían dando vueltas las conversaciones del día anterior sobre los 3.000 euros, sobre la tarjeta adicional en manos de mi suegra. Pero seguía convenciéndome a mí misma, no pasa nada, pronto es Año Nuevo, haz lo que tengas que hacer. No estoy de empezar el año con peleas. Terminé de hornear, limpié las ventanas, la mesa, cambié el agua del jarrón. Cada vez que me agachaba, sentía un dolor de espalda por el cansancio, pero no me atrevía a quejarme. A las 8:00 de la mañana, el piso estaba limpio y luminoso. En la cocina, olía a repostería recién hecha. Solo entonces me erguí y respiré hondo. Miré a mi alrededor y sentí una especie de vacío. Una sensación extraña, cuando lo haces todo pero nadie te pregunta, ¿no estás cansada?
¿Necesitas ayuda? Antonio todavía dormía, y mi suegra ya se había despertado y estaba sentada en el salón, hablando a gritos por teléfono. Su voz resonaba por todo el piso, como si quisiera que la oyera todo el edificio. Sí, sí, venid. Cuanta más gente, más divertido. Este año lo vamos a pasar en grande, con mucho jaleo. Hay sitio para todos, no os preocupéis. Yo estaba en la cocina y oía claramente cada palabra. Jaleo y diversión. ¿Para quién? Para los parientes, para los invitados. Y la nuera, un estorbo que había que quitar de en medio. Salí al salón. Carmen estaba sentada en el sofá, reclinada, y tras lanzarme una rápida mirada, continuó presumiendo por el teléfono. Claro que sí, venid. La Nochevieja es para estar con gente, con invitados. Una casa vacía no es una fiesta. Mi nuera es una maravilla, lo preparará todo, se encargará de todo. Al decir esto, sonrió con aire de suficiencia. Yo estaba allí de pie, escuchando eso de mi nuera, y me dio la risa. Normalmente nunca me llamaba hija, solo cuando necesitaba presumir, me exhibía. Vi cómo Antonio salía del dormitorio, despeinado, somnoliento. Pasó por mi lado como si yo fuera una silla, sin preguntar a qué hora me había levantado, sin mirar lo que había hecho en la cocina. Simplemente se sentó, se sirvió un vaso de agua y suspiró, como un hombre cansado de sus propios problemas. Cerca del mediodía sonó el timbre. No me dio tiempo a acercarme. Carmen saltó como un resorte. En el umbral estaban los 3 parientes que había invitado: el tío Miguel, la tía Cata y su hijo Javier. Entraron en el piso con aires de ser los dueños. La tía Cata, apenas dejó las maletas, soltó una frase por la que entendí que les habían instruido de antemano. «Ay, qué bien se está en Madrid. Un piso así para Nochevieja es un sueño». Carmen se deshizo en halagos. «Bueno, es que este es nuestro piso. Lo compró mi hijo». Al oír «lo compró mi hijo», me escocieron los ojos. No esperaba gratitud, pero al menos no deberían atribuir mis esfuerzos a otra persona. Me di la vuelta, ordenándome a mí misma. No reacciones. Es lo que están esperando. A la hora de comer puse la mesa. Apenas me senté, Carmen carraspeó y pronunció, como una decisión final: «Venga, Elena, recoge tus cosas y vete con los tuyos. Si te quedas aquí, la gente se sentirá incómoda. Vete rápido, para no estorbar». La expresión «no estorbar» me dejó helada. La miré a ella, luego a Antonio. Él desvió la mirada y soltó una frase que debía apagar el fuego. «Sí, vete un par de días, descansa. Después de las fiestas lo hablamos». Después de las fiestas lo hablamos. Sonó tan indiferente e irresponsable. De repente comprendí que para él yo era un objeto, que puede estar o no estar. Cuando se necesita dinero, fuerza, manos para trabajar, me llaman. Cuando vienen invitados, parientes, cuando hay que guardar las apariencias, me convierto en un estorbo. No dije nada más. Fui a la habitación, abrí el armario y saqué la maleta. El sonido de la cremallera abriéndose fue ensordecedor. Metía mis cosas y las manos ya no me temblaban. El temblor se había pasado al comprender la esencia de lo que ocurría. Saqué la maleta al salón. Carmen me miró como a alguien que había mostrado sensatez e incluso me premió con otra frase: «Haces bien en irte pronto. No hay que poner a la gente en una situación incómoda en plenas fiestas». Solo asentí, sin reaccionar. Saqué la maleta por la puerta. Nadie me ayudó. Antonio estaba de pie con cara de piedra y solo repitió su frase: «Después de las fiestas, lo hablamos». El tío Miguel masticaba algo y sonreía con suficiencia. Javier miraba su móvil. La tía Cata inspeccionaba el piso, como si estuviera valorándolo. Pasé por su lado y sentí un frío en el alma. Era el frío de alguien que ha perdido definitivamente la esperanza. Llamé a un taxi. Cuando llegó el coche, me subí y a través de la ventanilla vi que Carmen seguía en el umbral, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción, como si acabara de librarse de un obstáculo. No lloré. Las lágrimas ya no venían al caso. Simplemente me senté erguida, mirando la carretera, con la mente en blanco. Al llegar a la casa del pueblo, mi madre me preguntó: «¿Por qué tan pronto, hija?». Mi padre, que veía la televisión,
También levantó la cabeza. ¿Ha pasado algo? Esbocé una sonrisa forzada. Simplemente echaba de menos casa. No quería que mis padres pasaran la Nochevieja preocupados. Quería que estuvieran tranquilos. Esa noche, cuando todos en casa ya se habían acostado, yo estaba tumbada sola y encendí el teléfono. La luz de la pantalla se reflejaba en el techo. Miraba la aplicación del banco, las cifras, y recordaba las palabras de mi suegra. «Deja tu tarjeta en casa». Me reí en silencio. Resulta que me habían echado, pero querían que me quedara en forma de tarjeta de crédito. Me senté. Entré en la configuración, cambié todas las contraseñas, los códigos de acceso, los códigos para transacciones. Bloqueé la tarjeta adicional. Cancelé todos los pagos automáticos. Revisé cada punto meticulosamente, como alguien que cierra todas las cerraduras antes de un huracán. Al terminar, apagué la pantalla, dejé el teléfono y sentí una extraña paz. No porque hubiera ganado, sino porque por fin había hecho lo que debería haber hecho hace mucho tiempo: proteger lo mío. Me acosté, me tapé con la manta y escuché el ruido del viento fuera. Sabía con certeza que el 31 de diciembre, cuando fueran al supermercado, cuando intentaran pagar con la tarjeta sus grandiosas compras para la cena de Nochevieja, todo se vendría abajo, y no tendría que hacer nada. Simplemente esperaría la primera llamada. Esperaría no por regodeo, sino porque entendía que algunas personas solo abren los ojos cuando se dan de bruces contra la realidad. La tarde del 31 de diciembre, en nuestra casa del pueblo reinaba un ajetreo cálido, acogedor, sin ostentación. Mi madre preparaba los aperitivos. Mi padre limpiaba una vieja vitrina. Yo ayudaba a mi madre a colocar la fruta y los dulces. En la casa olía a abeto, a mandarinas y a repostería recién hecha. Ese aroma a Navidad que te tranquiliza el alma. Justo estaba poniendo la mesa cuando el teléfono sobre ella empezó a vibrar como un loco. Una vez no es nada, pero una vibración continua no es normal. Miré la pantalla. Suegra. El nombre aparecía, se apagaba y volvía a aparecer. Apenas cesaba la vibración, comenzaba de nuevo. Y luego empezaron a llover mensajes de Antonio. «Coge el teléfono, es urgente». No respondí de inmediato. Dejé el teléfono y seguí con mis cosas, como si no oyera nada. Mi madre, lanzando una mirada, preguntó en voz baja: «¿Quién llama, hija?» Sonreí suavemente. Seguramente les ha pasado algo, ya lo solucionaré más tarde. No quería que mi madre se preocupara el último día del año. El teléfono seguía vibrando, como si le diera un ataque. Veía como el contador de llamadas perdidas crecía. 10, 20, casi 30. Solo entonces lo cogí y pulsé responder. No dije un «diga» apresurado. Dije, muy tranquilamente: «Sí, te escucho». Al otro lado de la línea estalló una bomba. La voz de Carmen era estridente. Gritaba cada palabra, como si intentara reventarme los tímpanos. «¿Pero qué has hecho? La tarjeta está bloqueada. Estamos en el supermercado. La gente nos mira. Qué vergüenza para toda la vida». Toro. De fondo oía ruido, el sonido de las cajas registradoras, de los carros, la voz de alguien. «Señora, el pago no pasa». La imaginé en medio de la multitud, con la cara roja, los ojos desorbitados. Su orgullo, atascado en un datáfono. No temía el hambre, temía perder la reputación. No grité, no me reí, solo pregunté en respuesta, tan tranquilamente como si fuera una conversación normal: «Mamá, ¿y qué ibais a comprar con tanta urgencia?». Se enfureció aún más. «¿Pero tú eres tonta? Es Nochevieja. Carne, pescado, marisco, cava. Los invitados están en casa, ¿y qué se supone que haga? Volver con las manos vacías». Al oír la palabra invitados, lo entendí todo. Esa misma fiesta de la que presumía ante todo el mundo, esa misma Nochevieja que debía impresionar a todos por su magnificencia. Respiré hondo y pronuncié una única frase, sin emoción, pero que lo cambió todo. «En la casa hay dueños, pregúntales a ellos. A mí me echaron. ¿Qué derecho tengo yo a pagar nada?». Al otro lado de la línea se hizo el silencio por un segundo, y luego una nueva explosión. Gritó:
Y encima te atreves a hablar de derechos. Eres la nuera de mi casa, tienes la obligación de cuidar de nosotros. Lo que haces es un pecado, ¿entiendes? No me dio tiempo a responder. Oí un forcejeo y la voz de Antonio. Al parecer, le había arrebatado el teléfono. Su tono era suplicante, pero detrás se escondía la agresión pasiva a la que estaba acostumbrada. Elena, no te pongas así. Tenemos invitados. Activa la tarjeta, después de las fiestas hablamos. Ese, después de las fiestas, me hizo gracia. Después de las fiestas, harían como si no hubiera pasado nada. Me obligarían de nuevo a tragarme la ofensa, a jugar el papel de la buena y dócil por el bien de la paz familiar. Me reí en voz baja, no con burla, sino al darme cuenta de lo tonta que había sido antes. ¿Después de qué fiesta, Antonio? El día 29 me llamaste de fuera, y los de fuera no tienen la obligación de pagar los banquetes de otros. Antonio se calló. Le oía respirar con dificultad. Intentaba hablar bajo para que nadie en el supermercado le oyera, pero aún así intentaba presionar. Elena, para allá. Simplemente activa la tarjeta. No estropees la fiesta. Carmen le arrebató de nuevo el teléfono. Su tono cambió a uno moralizante, que ya había oído 1000 veces. Eres la nuera. Dejar a la familia con hambre en Nochevieja es un pecado. La gente se reirá de nosotros. ¿Qué te han enseñado tus padres? ¿A ser tan descarada? Cuando metió a mis padres en el asunto, se me heló la sangre. Seguí hablando con voz tranquila, pero cada palabra era firme como el acero. Mamá, usted me echó a casa de mis padres para invitar a sus parientes. O sea, los eligió a ellos. Pues pídales a ellos que paguen. Carmen se ahogó y escupió con amargura. Así que ahora cuentas cada céntimo, ¿eh? Respondí brevemente. No, simplemente intento entender cuál es mi sitio, y mi sitio, como usted dijo, está fuera de la puerta. Colgué, sin esperar a que continuara. No quería escuchar maldiciones en Nochevieja. Dejé el teléfono. Tenía las manos tranquilas, pero sabía que esto no había terminado. Y tenía razón. No pasaron ni 10 minutos cuando empezaron a llover mensajes, uno tras otro, como granizo. Activa la tarjeta inmediatamente. No me toques las narices. No pongas a prueba mi paciencia. Ya verás lo que te hago. No respondí, no entré en discusiones. Simplemente hacía capturas de pantalla de cada mensaje y las guardaba cuidadosamente, como quien recoge piedras en un saco. Mi madre, al ver que llevaba mucho tiempo con el teléfono, preguntó: ¿Todo bien, hija? Levanté la vista y de nuevo intenté sonreír. Todo bien, mamá, yo me encargo. Pero en realidad entendía perfectamente que ellos no consideraban que echarme fuera un error. Consideraban un error que la tarjeta estuviera bloqueada. Para ellos, yo podía irme, siempre que el dinero se quedara. Ya iba a apagar el teléfono, pero justo a las 19:30 llegó otro mensaje de Antonio. Solo una línea, que me provocó un escalofrío. Si no activas la tarjeta, mamá montará un escándalo en casa de tus padres. Miré la pantalla y guardé silencio un buen rato. No porque temiera un escándalo, sino porque por fin vi sus métodos en todo su esplendor. Si no consiguen lo que quieren, están dispuestos a pasar por encima de quien sea, incluso de mis padres, para obligarme a obedecer. Apreté con fuerza el teléfono en la mano, lo dejé en la mesa y volví a ayudar a mi madre a poner la mesa. Pero en mi cabeza ya había madurado una firme decisión. Desde el momento en que Antonio envió esa amenaza, nuestro matrimonio dejó de ser una cuestión de sentimientos. Se había convertido en un chantaje, y no permitiría que mis padres se vieran envueltos en medio de este juego descarado. El mensaje de Antonio fue la gota que colmó el vaso. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono, respiré hondo e intenté que mi voz y mis movimientos permanecieran tranquilos. No quería asustar a mis padres, pero cuanto más intentaba parecer tranquila, más claramente sentía como todo hervía por dentro. Se habían atrevido a amenazar con venir a la casa del pueblo para presionarme. Eso significaba que no solo me despreciaban hasta el límite, sino que tampoco tenían ningún respeto por mis padres. Mi madre todavía estaba colocando los aperitivos. Mi padre encendía las velas. Nuestra pequeña y cálida casa se vio de repente amenazada por una tormenta inminente. Me acerqué a mi madre y le dije en voz baja:
Mamá, tú haz lo de siempre. Si viene alguien, yo me encargo. Mi madre me miró con preocupación, pero asintió. Mi padre no hizo preguntas. Solo colocó lentamente las velas en la mesa y me dedicó una mirada larga y profunda. La mirada de un padre que entiende que su hija está pasando por algo que no se merece. Alrededor de las 8 de la noche, como esperaba, un coche frenó bruscamente junto a la cancela. El portazo sonó atronador en el silencio de la Nochevieja. Salí al porche. La luz de una farola caía sobre el patio nevado. Vi el coche de Antonio. La primera en bajar fue Carmen. Su rostro estaba desfigurado por la ira. Detrás de ella, el tío Miguel, la tía Cata y Javier, esos mismos 3 parientes que el día 29 estaban sentados en mi piso sonriendo, ahora parecían venir a cobrar una deuda. Antonio iba el último. Sus ojos iban de un lado a otro. O tenía miedo, o estaba calculando qué papel jugar ahora. Apenas se abrió la cancela, Carmen irrumpió en el patio, sin siquiera saludar a mis padres. Se plantó en medio y gritó para que la oyera toda la calle. Miradla, todas las nueras normales preparando la Nochevieja, y la mía bloqueando la tarjeta para que toda la familia se muera de hambre. Mi madre, al oír eso en la cocina, se quedó paralizada con una fuente de fruta en las manos. Mi padre salió al porche. Su rostro palideció de ira, pero todavía intentaba mantener la compostura. Carmen, por favor, hable más bajo. Es Nochevieja, después de todo. No había terminado de hablar cuando ella lo interrumpió, señalando hacia nuestra casa. ¿Así es como han educado a su hija para que sea una mal educada? Me ha avergonzado a mí y a toda nuestra familia. Sus palabras eran como cuchillos que lanzaba al azar, sin importarle la verdad, solo para hacer daño. Antonio intervino. Su voz era a la vez suplicante y amenazante, la típica manera de alguien que quiere presionar pero manteniendo la máscara de buen marido. Elena, sal, hablemos. No avergüences a los mayores. Lo miré directamente, pronunciando cada palabra con claridad. Has traído a esta gente aquí para amenazarme delante de mis padres. ¿A eso lo llamas hablar? Antonio se turbó y miró a su madre. Carmen dio un paso al frente y siseó. No es una amenaza. He venido a aclarar las cosas. Eres la nuera. ¿Cómo te atreves a actuar así? ¿Por quién nos tomas? El tío Miguel, que estaba a su lado, echó más leña al fuego. Una mujer casada y se aferra al dinero como a su vida. Esas solo piensan en sí mismas. La tía Cata asintió con malicia. Se ha ganado 4 duros y se cree la reina. No respeta a la familia de su marido. Javier sonrió con suficiencia, mirándome de arriba abajo, como si fuera mercancía defectuosa. Si eres tan apañada, sé apañada hasta el final, no dejes a la gente con hambre en plenas fiestas. Los escuchaba y, cosa extraña, ya no sentía rabia. Solo sentía frío. Un frío que me permitía ver cada uno de sus rostros, cada sonrisa burlona, cada mirada codiciosa y malévola. No entré en una larga discusión. Sabía que cuanto más discutiera, más motivos les daría para el escándalo. Hice una sola pregunta, lo suficientemente baja, pero afilada como una cuchilla. ¿Habéis venido para Año Nuevo? ¿Habéis traído algo o pensabais celebrarlo a costa de mi tarjeta? Esa pregunta fue como echar sal en la herida. El tío Miguel se calló. La tía Cata se quedó muda. Javier dejó de sonreír con suficiencia, y Carmen, como si le hubieran dado en el punto débil, se puso roja y gritó, estirando el cuello. ¿A quién estás llamando mantenidos? ¿Has perdido la vergüenza? La miré con calma. Solo he preguntado por la realidad. Si no pensabais usar mi tarjeta, ¿por qué me hicisteis 100 llamadas y trajisteis a toda la familia aquí? Carmen chilló y me señaló con un dedo que temblaba de rabia. Activa la tarjeta ahora mismo o puedes olvidarte de volver a esa casa. Respondí brevemente, sin levantar la voz, pero con mucha claridad. Ahora mismo estoy en casa de mis padres, y de esa casa ya me echasteis. Carmen se quedó callada un instante, y luego se volvió hacia mis padres, como buscando aliados. ¿Lo veis? Vuestra hija desprecia a la familia de su marido. Quiere que nos muramos de hambre. Mi padre apretó los puños. Su voz era baja, pero pesada como una piedra. Carmen,
Ha venido usted aquí en vísperas de Año Nuevo y está montando un escándalo. No está humillando a mi hija, está humillando a mi familia. Carmen torció los labios. Si la defienden, aliméntenla ustedes. Y encima quiere quedarse con todas nuestras propiedades. En ese momento, Antonio dio un paso al frente. Sacó un papel doblado del bolsillo y me lo tendió. Su voz era falsamente tranquila, como la de alguien que propone un acuerdo. Aquí tienes, un acuerdo en el que asumes voluntariamente los gastos de mantenimiento de la familia. Fírmalo y lo solucionamos todo pacíficamente. No empecemos el año con un escándalo. Miré ese papel y mi corazón dio un vuelco. No por miedo, sino por la revelación. Todo estaba planeado. No era un arrebato espontáneo de ira. Habían preparado un guión de antemano, echarme para que no molestara, coger la tarjeta para gastar el dinero. Y cuando la tarjeta resultó estar bloqueada, venir y, mediante chantaje, obligarme a firmar ese papel. No cogí la hoja. Miré directamente a Antonio y mi voz se volvió gélida. Has traído este papel. Eso significa que reconoces que el día 29 me echaste y el 31 has venido a obligarme a firmarlo. ¿Crees que esto es un asunto familiar donde se puede hacer lo que a uno le dé la gana? Antonio iba a decir algo, pero lo interrumpí, pronunciando cada palabra como un sello. Voy a llamar a testigos. El aire se congeló. Carmen se quedó petrificada un segundo y luego gritó, como si la hubieran golpeado. ¿Te atreves? La miré sin desviar la vista. Me atrevo porque ya no tengo nada que perder. Al decir que llamaría a testigos, vi cómo Carmen titubeó por un momento y luego volvió a la carga con su grito habitual. ¿Te atreves a avergonzar a nuestra familia? Actuar así en Año Nuevo es un pecado. El tío Miguel, la tía Cata y Javier se alborotaron al instante, como abejas en una colmena. Alguien dijo que una mujer no debería ser tan terca. Otro, que no convenía armar un escándalo en plenas fiestas. Los miré a cada uno de ellos, y luego a mis padres, que estaban detrás de mí. En los ojos de mi madre había tanto preocupación como ofensa. Mi padre estaba rojo de ira, pero se contenía. En ese momento, comprendí que si mostraba debilidad, seguirían presionando. Y si les permitía decir lo que quisieran, los humillados serían mis padres. No podía permitirlo. Por nada del mundo. Saqué el teléfono delante de ellos, sin ocultarme. Encendí la grabadora de voz de tal manera que la pantalla brillara intensamente. Y dije con claridad, no en voz alta, pero con firmeza: con su permiso, he encendido la grabadora. Quien diga algo, que lo diga claro, para que luego no haya habladurías de que me lo he inventado. Carmen se turbó notablemente. Gritó, como si la hubieran golpeado. ¿En casa de quién enciendes tú una grabadora? ¿No respetas a tus mayores? La miré directamente a los ojos, con frialdad y calma. Esta es la casa de mis padres, y ustedes están en una casa ajena gritando. Tengo derecho a defenderme. Carmen se ahogó, pero aún así intentó guardar las apariencias. Soy tu suegra política. He venido a hablar. Asentí levemente. Pues hablemos, con la grabación. Mejor. Si dices la verdad, ¿qué hay que temer? Me volví hacia Antonio, sin mirar ya a mi suegra. Sabía que la raíz del problema estaba en ese hombre, que se encontraba entre dos fuegos, y pensaba que el silencio lo libraría de la responsabilidad. Le pregunté directamente, delante de mis padres y de sus parientes: repite, ¿quién me llamó de fuera el 29 de diciembre? ¿Quién dijo que dejara la tarjeta por comodidad? Antonio se desconcertó claramente. Su mirada iba de su madre al suelo. Intentó decir algo para suavizar la situación. Elena, no saquemos trapos sucios. Es Año Nuevo. Lo interrumpí de inmediato. No hay trapos sucios ni limpios. Hay verdad y mentira. Carmen se lanzó enseguida a defender a su hijo. Lo dije yo, porque el piso estaba lleno. Habían venido los parientes. La nuera se sentiría incómoda allí. Me volví hacia ella y le hice una única pregunta que la dejó sin palabras. Si el piso estaba lleno, ¿por qué cabían 3 parientes y a la nuera la echasteis? Por un segundo reinó un silencio sepulcral. La tía Cata apartó la vista. El tío Miguel se rascó la nuca. No les di tiempo a reponerse.
Abrí la aplicación del banco y les enseñé el teléfono a mis padres. No necesitaban entender de cifras. Les bastaba con ver la verdad. Señalé la sección de tarjetas adicionales, donde se veía que la tarjeta estaba bloqueada, y dije claramente: «Papá, mamá, mirad, la tarjeta adicional a mi nombre se emitió y se usó hace tiempo. No se la di a nadie más que a mi marido». Me volví hacia Carmen y le pregunté directamente: «¿Tenía usted esta tarjeta, mamá?». Se sobresaltó, pero aún así intentó zafarse. «La cogí para preparar el año nuevo. Estaba comprando comida para esta casa». Asentí, sin sonreír, sin burlarme, y pronuncié una frase cruel pero cierta. No, la cogió para comprar todo lo que se le antojara y obligarme a pagar. No me preguntó, no me informó, no obtuvo mi consentimiento. Consideraba mi dinero un derecho suyo. Carmen quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque era la pura verdad. Me volví de nuevo hacia Antonio. Abrí el mensaje con la amenaza que me había enviado y se lo enseñé a mis padres y a todos los demás. «Si no activas la tarjeta, mamá montará un escándalo en casa de tus padres». Lo miré a los ojos. Mi voz no era alta, pero cada palabra era como un clavo. «¿A quién amenazas?». Antonio palideció, balbuceó. Yo solo quería que cogieras el teléfono, para solucionarlo». «No quería», continué, sin dejarle eludir la respuesta. «¿Solucionarlo trayendo a tu madre para que les grite a mis padres en la cara? ¿Solucionarlo trayendo un acuerdo y obligándome a firmarlo?». Antonio se quedó mudo. Mi padre, que estaba detrás de mí, pronunció con voz grave y pesada: «Joven, usted es su marido y se permite hablarle así a su mujer, y luego trae aquí a toda su familia. ¿Acaso cree que mi casa es un patio de vecinos?». Antonio bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlo. Los tres parientes se encogieron notablemente. El tío Miguel murmuró: «Bueno, vamos a arreglarlo por las buenas, que es año nuevo». La tía Cata también se ablandó: «Sí, ¿para qué grabar? Eso ya es demasiado». Los miré y dije sin rodeos: «No quiero un escándalo, pero necesito la verdad. Quien ha hecho y dicho algo, debe responder por ello». Carmen, al ver que los parientes dudaban, cambió inmediatamente de táctica a la de víctima. Empezó a llorar y a gritar: «¿Haces esto para avergonzar a la familia de tu marido? ¿Quieres que toda la familia se ría de mí?». Respondí al instante y con claridad: «Avergonzar sería si estuviera mintiendo. Pero yo presento pruebas». Señalé el teléfono. «El mensaje está ahí. El historial de la tarjeta está ahí. Las 100 llamadas perdidas están ahí. Mamá, Antonio, no intentéis hacer pasar la verdad por una invención mía». Miré directamente a Carmen y pronuncié la frase decisiva, cortando todas las vías de retirada: «Desde el momento en que trajisteis a esta gente aquí para obligarme a firmar este papel, esto dejó de ser un asunto familiar. Es coacción». Mi madre, que estaba detrás, rompió a llorar en silencio, no de miedo, sino de ofensa. Oí su sollozo y se me encogió el corazón. Pero no me permití ablandarme. Sabía que si cedía ahora, volverían a usar las lágrimas de mis padres para presionarme. El ambiente se volvió tan tenso que parecía oírse el zumbido del frigorífico. Carmen me miró fijamente durante un buen rato y de repente dejó de gritar. Bajó la voz y sonrió débilmente. Una sonrisa fría que me puso la piel de gallina. Inclinó la cabeza y pronunció una sola frase, corta, pero venenosa como una aguja: «¿Crees que por bloquear una tarjeta has ganado? Encontraré la manera de dejarte sin nada». Me quedé inmóvil, mirándola a los ojos. En mi cabeza solo había un pensamiento: acababa de declarar la guerra oficialmente, y cuando una persona se atreve a decir algo así, significa que detrás hay algo más que una simple amenaza. Tras soltar esa frase, Carmen se dio la vuelta y arrastró a su séquito, marchándose con aire de vencedora. Y yo me quedé allí, en el patio de la casa de mis padres, con la sensación de que una puerta de hierro se había cerrado de golpe tras de mí. Antes de salir por la cancela, se dio la vuelta y siseó entre dientes, ya fuera amenazando o maldiciendo: «No quería empezar mal el año, pero recuerda, tú misma has elegido este camino». La tía Cata y el tío Miguel no dijeron ni una palabra más.
Evitaban mi mirada. Así se comportan las personas que se dan cuenta de que se han metido en un lío, pero intentan hacer como si no tuvieran nada que ver. Javier murmuró algo y se alejó a toda prisa, como si temiera quedarse un minuto más. El último en irse fue Antonio. Se detuvo en la cancela, mirando a su alrededor, temeroso de que los vecinos lo oyeran, y dijo en voz baja: «Elena, no vayas tan lejos. Mamá no lo dejará así». Lo miré ya sin ira, solo con un cansancio infinito. Dije muy bajo, pero con claridad: «Tú ya hace mucho que estás de su lado». Antonio quiso responder algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se dio la vuelta y se subió al coche. El motor rugió y se marcharon, dejando tras de sí un silencio frío y vibrante. Mi madre se dejó caer en una silla y, secándose las lágrimas, intentó sonreír. «Bueno, hija, es año nuevo. No le des más vueltas». Mi padre no dijo nada, solo cerró la cancela con el cerrojo en silencio. Volvió y me miró durante un buen rato. La mirada de mi padre me dolió, no porque me riñera, sino porque sabía que se culpaba a sí mismo. Cuando se casó, no me di cuenta de qué clase de gente era. Me quedé allí, intentando mantener la calma por mis padres, pero cuando entré en mi habitación y cerré la puerta, sentí que tenía las manos heladas. El frío no venía del tiempo, sino de un presentimiento. La frase de Carmen retumbaba en mi cabeza como un martillo. «Encontraré la manera de dejarte sin nada». Una persona como ella, si dice algo así, no es una amenaza vacía. La noche del 1 de enero, cuando todos en casa ya dormían, yo yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. El tic-tac del reloj sonaba ensordecedor. Intentaba calmarme. ¿Qué pueden hacer? Gritar, montar un escándalo. Tengo grabaciones, mensajes. No pasa nada. Pero cuanto más me tranquilizaba, más fuerte sentía que algo no iba bien. Carmen no es de las que se rinden por una tarjeta bloqueada. Para ella, la tarjeta era un símbolo de poder. Al quitársela, la había privado de su herramienta para controlar a la familia. Y cuando a la gente se le quita el poder, recurre a medidas desesperadas. Recordé cómo hablaba del dinero, cómo se le iluminaban los ojos ante cualquier oportunidad. Recordé cómo Antonio me había pedido una vez copias de los documentos del piso, supuestamente para dar de alta unos contadores en la nueva comunidad de vecinos. Se las di sin pensarlo. Confiaba en mi marido. Qué tonta había sido. La mañana del 1 de enero, antes siquiera de lavarme la cara, vi una notificación del banco en la pantalla del teléfono. Una sola línea hizo que mi corazón se hundiera. Solicitud de actualización de información de crédito, verificación de bien en garantía. Me quedé helada. ¿Qué crédito? Yo no había pedido ningún crédito. Abrí la notificación. Leí con más atención. Había un número de solicitud, una referencia y una frase que me provocó un escalofrío. Bien en garantía. Pensé inmediatamente en el piso, porque el único activo importante a mi nombre y al de Antonio era ese piso. Me derrumbé en la cama. Me temblaban las manos. Todo me daba vueltas en la cabeza. La frase «dejarte sin nada» de repente cobró una forma concreta y aterradora. Ya no era una amenaza, era un cuchillo levantado. Abrí el historial de operaciones, revisé cada punto. Entré en la sección de información financiera, intentando encontrar alguna pista. No vi ningún ingreso de fondos de crédito en mi cuenta, pero eso no me tranquilizó. Existen esquemas en los que el dinero no llega a tu cuenta, pero si los documentos están a tu nombre y tu propiedad actúa como garantía, ya estás atrapado. Me imaginé a gente del banco llamando a nuestra puerta, viniendo con papeles para tasar, verificar, comprobar. Se me hizo un nudo en la garganta. Llamé a Antonio de inmediato. Un tono. 2, y luego colgó. Volví a llamar, no lo cogió. Llamé a mi suegra, colgó. Le escribí un mensaje a Antonio. Explícame qué es eso del crédito. El mensaje se entregó, pero no se leyó. Escribí otro. Si no respondes, contactaré yo misma con el banco. Silencio. Ese silencio era más aterrador que un grito, porque era el silencio de alguien que intenta ocultar lo que ya ha hecho. Durante el día 1 de enero, me obligué a comer con mis padres. Intenté sonreír para que no se preocuparan, pero por dentro estaba tensa como una cuerda. Estaba sentada a la mesa
y escuchaba mi teléfono, como si en cualquier momento pudiera explotar con una nueva y aún más terrible notificación. Al atardecer, recibí un mensaje en el grupo de WhatsApp de los vecinos de nuestro edificio. Una vecina escribió: ¿Alguien sabe por qué hay tanto ruido en el piso de los N? Unos hombres raros han venido hoy, mirando cosas. Decían que eran de una empresa de tasación. Estuvieron un buen rato en la puerta, haciendo preguntas. Al leer eso, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Empresa de tasación, la palabra que tanto temía. Habían llevado a gente a mi piso. Eso significaba que la solicitud no era un error. Era real, estaba en proceso. Y si me retrasaba un solo paso, me convertirían en la nuera que bloqueó la tarjeta y huyó de casa, y luego me cargarían con una deuda que yo no había creado. Estaba sentada en mi habitación, con la puerta cerrada, y escuchaba los petardos en la calle. La gente celebraba el Año Nuevo, y yo estaba sentada sobre un barril de pólvora. Volví a abrir todos los archivos, la grabación de audio, los mensajes, el historial de la tarjeta adicional, las notificaciones del banco, el mensaje del grupo de vecinos. Hice capturas de pantalla, lo guardé todo en una carpeta aparte y me envié una copia a mi correo electrónico por si le pasaba algo al teléfono. Nunca pensé que tendría que vivir así, pero entendí que cuando tratas con intrigantes, las pruebas son tu armadura. Y entendí otra cosa, aún más amarga. La trampa no me la habían tendido extraños, sino mi marido y su madre. No temía su ira, temía volver a ser una tonta, y esta vez decidí ir directamente a la boca del lobo. La mañana del 2 de enero, mientras la gente en las calles se felicitaba el Año Nuevo, me levanté muy temprano. No pude comer. Solo bebí un vaso de agua para reponerme. Me puse un abrigo y cogí la carpeta con los documentos, fina pero pesada como una piedra en el alma. Mi madre me miró con preocupación. ¿A dónde vas con esa cara, hija? La tomé de la mano y le dije en voz baja: tengo que solucionar un asunto. Mamá, no te preocupes, sé lo que hago. Mi padre solo asintió, sin hacer preguntas. Pero antes de salir, pronunció con voz grave: si pasa algo, llama. Esas palabras me reconfortaron un poco, pero también me recordaron que ya no tenía derecho a equivocarme. Un error esta vez me costaría el piso, la reputación y posiblemente toda la vida. Fui directamente al banco donde había trabajado, conocía sus procedimientos, sabía cómo manejaban los documentos. Entré con calma, sin gritos ni escándalos, y me dirigí directamente a un empleado, exponiéndole el asunto. Quiero verificar toda la información relativa a un bien en garantía, a mi nombre y al de mi marido. He recibido una notificación de un crédito, pero no he firmado ningún documento. La operadora titubeó un poco. En días festivos había pocos empleados, pero al ver mi seguridad y el paquete completo de documentos, me pidió que esperara y llamó a un especialista responsable. Al rato salió un gestor. Le expuse brevemente la situación. El piso está en régimen de gananciales. Sospecho que se ha presentado una solicitud de crédito con el piso como garantía, y sospecho que mi firma ha sido falsificada. No prometió nada, solo respondió profesionalmente: facilíteme el número de solicitud o la notificación que recibió, por favor. Le mostré el código de la solicitud en la pantalla del teléfono. Comprobó algo en el sistema y luego me miró con más atención, como si empezara a entender que no era un simple malentendido. Dijo lentamente: la solicitud existe. Incluye el consentimiento del cónyuge. Se me encogió el corazón, pero mantuve la calma. Muéstreme la firma. Cuando apareció el documento escaneado en la pantalla, vi una firma debajo de mi nombre. A primera vista, se parecía, tan parecida que un extraño probablemente habría asentido: sí, es la misma. Pero yo llevaba más de 10 años firmando con mi nombre. Conocía mi letra como mi propia respiración. Esa firma era una imitación esmerada, pero le faltaba uno de mis hábitos. El bucle de la letra E siempre lo hacía con un movimiento ligero y deslizante, mientras que aquí la línea era discontinua, como la de alguien que dibuja cada letra. La presión al final de mi firma siempre era más fuerte por mi forma de sujetar el bolígrafo, y aquí era uniformemente débil. La miré unos segundos más, y luego levanté la cabeza y dije con firmeza: esa no es mi firma.
El gestor volvió a preguntar, ¿estás segura? Asentí. Mi voz era firme como el acero. Segura. Y tengo pruebas. Pido que me faciliten la información sobre la fecha y hora de la firma de los documentos. Cuando me dijo la fecha y la hora, sentí un escalofrío, pero al mismo tiempo todo se aclaró. Ese día había tenido un viaje de trabajo interno. Tenía un registro de entrada y salida en el sistema de control de acceso. Abrí mi antiguo calendario de trabajo en el teléfono, encontré el correo de confirmación y fotos de ese evento. Puse todo sobre la mesa y dije con claridad, ese día, a esa hora, yo no estaba aquí. Tengo pruebas. El gestor les echó un vistazo y asintió. Su tono se volvió serio. Ya no decía, tranquilícese. Hablaba como alguien que entiende que el asunto puede llegar a los tribunales. No esperé. Hice dos cosas de inmediato, tal como lo había planeado desde la noche anterior. Primero, escribí una solicitud exigiendo el bloqueo temporal de todas las operaciones relacionadas con esa propiedad por sospecha de fraude y falsificación de firma y pedí que se levantara un acta de recepción de la solicitud. No describí emociones, solo indiqué hechos. No firmé, no consentí. Solicito la suspensión del proceso y una investigación. Segundo, pedí una consulta con el departamento jurídico interno del banco para informarme sobre los siguientes pasos. No necesitaba su apoyo, necesitaba el procedimiento correcto, porque el procedimiento correcto no se puede eludir con palabras. Solo cuando tuve en mis manos una copia de mi solicitud con el sello del banco, sentí que mi corazón dejaba de latir tan frenéticamente. Salí del banco y me detuve en las escaleras. La mañana del 2 de enero era clara, pero tenía la garganta seca. Abrí el teléfono y le envié a Antonio un único mensaje, sin emociones, sin largas explicaciones. Solo una advertencia. Tú sabes lo que has hecho con el piso. Tengo pruebas suficientes. No me obligues a llevar esto por la vía penal. Pulsé enviar, y la mano todavía me temblaba un poco. Pero esta vez no era de miedo, sino de la conciencia de que había emprendido el camino correcto. No pasaron ni 2 minutos cuando llamó Antonio. Su voz era ronca y apresurada, nada que ver con el tono amenazante que había usado el día 31. Elena, no armes un escándalo. Mamá dijo que era solo un préstamo temporal para celebrar el año nuevo. Después de las fiestas lo devolvemos. Al oír eso, me reí. Una risa baja, pero fría. Un préstamo temporal para el que hay que falsificar mi firma. Antonio se calló. Oí claramente cómo tragaba saliva. Luego susurró, casi suplicando. Vuelve a casa, hablemos. No hagas esto. Respondí brevemente. Si quieres hablar, habla de lo importante. ¿Quién firmó? ¿Quién trajo los documentos? ¿Quién presentó la solicitud? Antonio titubeó. Yo no sé, mamá dijo. Lo interrumpí. No sabes, pero me trajiste un acuerdo a casa y me obligaste a firmarlo. Deja de hacer teatro. Apenas colgué, me escribió una antigua compañera del banco. Solo una línea, pero encajó todas las piezas del rompecabezas. He oído a tu suegra presumir de que este año tendrían una mesa de lujo. Ha encargado un banquete y regalos por varios miles de euros. Dijo que había encontrado una fuente de financiación. Al leer eso, sentí un nudo en la garganta. Resulta que la fuente era yo. Cuando bloqueé la tarjeta, no redujeron sus apetitos, no renunciaron a las apariencias, simplemente pasaron a otra fuente más grande, el piso. La imagen se formó en mi cabeza, clara como una película en la que yo era la víctima de un engaño. Echarme a casa de mis padres para que no molestara, traer a los parientes para tener una excusa para los gastos, coger la tarjeta para gastar sin control. Cuando bloqueé la tarjeta, pasaron inmediatamente al plan B, hipotecar el piso. Todo esto no fue una decisión espontánea, todo fue un cálculo. Estaba de pie, mirando a la gente pasar por la calle, y sentí una extraña calma, porque cuando entiendes las reglas del juego, dejas de ser una víctima. Le envié a Antonio un último mensaje decisivo. Hoy, 2 de enero, por la tarde, vuelve a casa. Llama a tu madre y a los 3 parientes. Hablaré con todos una sola vez, con testigos. No esperé respuesta. Apagué la pantalla, respiré hondo y sonreí.
Esta vez no era una sonrisa forzada de paciencia, sino la sonrisa de alguien que tiene todas las pruebas en sus manos. Y sabía que, en cuanto entrara en ese piso, alguien se derrumbaría. Volví a casa exactamente a la hora acordada, ni antes ni después. Quería que entendieran que ya no era una marioneta que se podía controlar con emociones. En cuanto se abrió la puerta, sentí el olor de la comida festiva. Pero el ambiente en el piso era gélido. En el salón estaban todos reunidos, como en un juicio preparado de antemano. Carmen estaba sentada en el centro del sofá, con la espalda recta y la barbilla alta, como una jueza presidenta. El tío Miguel, la tía Cata y Javier estaban sentados a los lados. Sus miradas estaban llenas de curiosidad y preocupación. Antonio estaba de pie detrás de su madre, con las manos entrelazadas. Su rostro estaba tenso como una cuerda. Acerqué una silla, me senté enfrente, puse la carpeta con los documentos sobre la mesa y al lado, el teléfono, con la pantalla hacia ellos, como un recordatorio. No había venido a escuchar insultos, había venido a hablar con hechos. Carmen fue la primera en hablar. Su voz estaba llena de moralina, pero se notaba la rabia. Has vuelto. Venga, activa la tarjeta. El crédito lo hemos pedido para las necesidades de esta familia. La miré y sin entrar en justificaciones, dije una frase. No he vuelto para activar la tarjeta. He vuelto para preguntar quién falsificó mi firma. Tras esa pregunta, reinó el silencio en la habitación por un segundo. La tía Cata se quedó paralizada con una taza en la mano. El tío Miguel frunció el ceño y Antonio se estremeció. Sus ojos se movían nerviosamente, como si le hubieran golpeado en un punto débil. El tío Miguel sonrió con desdén, intentando mostrar desprecio. La nuera se comporta como una inspectora de policía. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz no era alta, pero era afilada. No soy inspectora. Soy la propietaria y tengo derecho a saber quién me está metiendo en un pozo de deudas. Dicho esto, abrí la carpeta, saqué las copias de los documentos del banco y las puse sobre la mesa. Acerqué la hoja hacia ellos y señalando la firma en la casilla de consentimiento del cónyuge, dije lenta y claramente: «Esa no es mi firma». Antonio saltó de inmediato. Su voz estaba llena de pánico. Intentó detenerme. «Elena, no digas tonterías». Ni siquiera lo miré. Le pregunté directamente, como en un interrogatorio: «¿Cuándo firmaste esto? ¿Dónde? ¿Quién fue testigo?» Antonio titubeó, abrió la boca y la volvió a cerrar. El comportamiento típico de alguien acostumbrado a eludir responsabilidades. Carmen se lanzó enseguida a defender a su hijo. Su voz se volvió cortante. «Firmó por ti. Marido y mujer pueden firmar el uno por el otro. ¿Qué tiene de malo?». La miré sin sonreír, sin ironía, y pronuncié una frase que no les dejaba escapatoria. Se puede firmar el uno por el otro con un poder notarial. Esto es falsificación de documentos. La tía Cata empezó a palidecer. Se volvió hacia el tío Miguel, como preguntando si era verdad. Javier se enderezó. En su mirada ya no había arrogancia. Carmen, al ver que la situación cambiaba, golpeó la mesa con la palma de la mano. «Estás montando un escándalo. Haré que no tengas a dónde volver». Su voz se volvió estridente. Intentaba ahogar la verdad con gritos, pero ya no me asustaban. Dije con frialdad y lentamente, para que cada palabra les llegara: «Mi casa son mis padres, y en esta casa decidiré yo quién vive». Carmen abrió los ojos como platos. «¿Te atreves?». Asentí. «Me atrevo, porque si esto se convierte en una deuda, la que pagará seré yo». Antonio dio un paso al frente, intentando calmarme. «Elena, tranquilízate. Arreglémoslo por las buenas». Lo interrumpí de inmediato. «No tienes derecho a decirme que me tranquilice cuando has permitido que usen mi nombre». Y entonces asesté el golpe de gracia, el que les impidió seguir sentados tranquilamente. Puse sobre la mesa el acta de recepción de mi solicitud en el banco y, señalando el sello, dije: «He presentado una solicitud para suspender todas las operaciones con la propiedad. Hoy llamarán del banco para verificar». Antonio palideció como si le hubieran sacado toda la sangre. Los tres parientes empezaron a mirarse entre sí con un miedo genuino. Entendieron que si se trataba de falsificación de documentos, ya no era una pelea familiar,
Era un asunto penal. Carmen todavía intentaba mantenerse firme, pero su voz tembló. ¿Qué bloqueo es ese? El dinero lo hemos cogido para la familia, y tú aquí destrozando la casa. La miré y le hice una pregunta, que desveló toda la verdad. Mamá me echó porque el piso estaba lleno, pero para 3 parientes sí que había sitio. Entonces, ¿a qué? ¿A quién echó? ¿A la nuera o al monedero? Esa frase les arrancó todas las máscaras. La tía Cata bajó la vista. El tío Miguel se frotó las manos, sin atreverse a mirarme. Javier tragó saliva. Su mirada se desvió hacia la puerta, como si buscara una vía de escape. El aire en la habitación se volvió denso. Carmen apretó los labios. Se le movían las mandíbulas. Antonio estaba inmóvil, como atado. Su mirada estaba llena de súplica y miedo. No dije ni una palabra más, simplemente me quedé sentada, esperando, y en ese momento mi teléfono vibró. En la pantalla apareció un número desconocido. Lo miré un segundo. Pulsé responder y activé el altavoz. La voz al otro lado sonó clara y profesional. «Elena Viktorovna, le llama el Departamento de Seguridad del banco. Confirme, por favor. ¿La firma en la solicitud de crédito fue puesta por usted personalmente?» Toda la habitación se quedó helada. Carmen abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Antonio se quedó petrificado. Su rostro se volvió blanco como el papel. Los 3 parientes contuvieron la respiración. Sus miradas estaban llenas de pánico. Los miré a todos, luego a los documentos que tenía delante, y mi voz sonó tranquila y fría. No, no la firmé. En cuanto pronuncié por el teléfono, no, no la firmé. Se hizo un silencio de un segundo al otro lado de la línea. Luego, la voz del empleado del banco sonó clara y decidida. Entendido. Hemos registrado su respuesta. Por favor, esté preparada para colaborar con nosotros en la elaboración de un acta por sospecha de falsificación de firmas y para llevar a cabo una investigación posterior. Respondí sin demora. Estoy de acuerdo. Exijo que se elabore el acta de inmediato y se suspendan todas las operaciones con mi propiedad. Después de estas palabras, fue como si hubieran extraído todo el aire de la habitación. Hay cosas que, mientras se mantienen en el nivel de una disputa familiar, todavía se pueden intentar ocultar, pero en cuanto se convierten en un acta y una sospecha de falsificación, cualquier grito se convierte en un ruido sin sentido. Antonio, instintivamente, se abalanzó hacia adelante, intentando arrebatarme el teléfono, como si quisiera cancelarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Retrocedí un paso, sujetando firmemente el aparato, y mirándolo a los ojos, dije con un tono gélido: «Si tocas el teléfono, será un delito más». Antonio se quedó paralizado, su mano quedó suspendida en el aire. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que todas las vías de escape estaban cortadas. Carmen, pasando de la palidez al color púrpura, se volvió hacia Antonio y descargó toda su furia sobre él. «¿Cómo has permitido esto? Te dije que lo hicieras todo discretamente». Esa frase, hacerlo discretamente, dejó claro a todos que no consideraban su acto incorrecto. Solo consideraban un error que los hubieran pillado. Antonio explotó por primera vez, pero fue la explosión de un hombre débil, una explosión para huir de la responsabilidad. Se volvió hacia mí y rugió: «Todo esto es por tu culpa. Bloqueaste la tarjeta. Por eso empezó todo. Si la hubieras activado, nada de esto habría pasado». Ahora, lo miré directamente a los ojos, sin dejarle escapar. «No me eches la culpa a mí. Tú falsificaste mi firma. Tú montaste este desastre». Antonio quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que yo tenía razón, y los 3 parientes, sentados allí, ya lo miraban con otros ojos. Los ojos de quienes temen acabar en el mismo pozo que él. Carmen, al ver a su hijo acorralado, cambió inmediatamente de táctica a la de víctima y amenaza. «Haces esto para destruir a la familia. ¿Quieres mi muerte? ¿Montar esto en Año Nuevo? ¿Acaso eres humana?». No cedí a sus emociones. Abrí en el teléfono la grabación de audio del 30 y 1 de diciembre y la puse a todo volumen en el salón. La voz de Carmen, estridente y clara, llenó la habitación. «La tarjeta está bloqueada.
Estamos en el supermercado. Qué vergüenza para toda la vida. ¿Con qué damos de comer a los invitados? Todos se quedaron helados. La tía Cata bajó la cabeza. El tío Miguel tragó saliva. Javier apartó la vista, como si no se atreviera a mirar la verdad a la cara. Apagué la grabación y dije lentamente, dejando caer cada palabra como un martillo. Esa es la razón por la que pidieron el crédito. No para la familia, para el banquete. Carmen abrió la boca para volver a gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su reputación, que tanto se había esforzado en mantener, acababa de ser desenmascarada por su propia voz. La tía Cata, en ese momento, se asustó de verdad. Se llevó las manos a la cabeza, su voz temblaba. Basta ya, basta. Es año nuevo, no metáis a la policía. Sois familia, arreglaos de alguna manera. El tío Miguel también murmuró, intentando distanciarse. Pensábamos que veníamos de fiesta, y nos encontramos con esto de los papeles. Javier estaba sentado inmóvil, como una estatua. Su mirada estaba fija en la puerta. Era obvio que quería desaparecer lo antes posible. Los miré. Mi voz era firme. Yo no estoy metiendo a nadie. Simplemente actúo según la ley. Quien la ha infringido, que responda. No lo dije para asustar, sino para romper su costumbre. Si ven que alguien tiene miedo, presiona. Volvió a cambiar de máscara. Se llevó la mano al corazón. Su voz se volvió ahogada, como si estuviera a punto de llorar. Hice todo esto para salvar la reputación de nuestra familia. ¿Alguien ha pensado en mí? Han venido invitados. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Darles mortadela barata para que nos despreciaran? La miré sin sonreír y pronuncié una frase corta que la dejó paralizada. La reputación no se compra con el dinero de la nuera. Carmen se quedó helada. Sus ojos me miraban con odio, pero esta vez, esa mirada no me asustó. Comprendí que para ella la reputación era más importante que la verdad, y por eso estaba dispuesta a todo. Mi teléfono vibró de nuevo. Llegó un mensaje del banco, una notificación con la fecha y hora de la cita para la verificación de la firma al día siguiente. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, para que todos lo vieran. Antonio, al verlo, entró en pánico de verdad. Se acercó a mí. Su voz se quebró. «Cancélalo, Elena. Te lo pido, te lo suplico». Lo miré tan tranquilamente que se quedó atónito. «Tendrás que suplicárselo a la ley, Antonio». Al oír eso, Carmen gritó, «Te has vuelto una fiera. ¿Quieres acorralarnos?». Respondí marcando cada palabra. «Os habéis acorralado vosotros solos, no yo». El ambiente en la habitación ya no era simplemente una pelea, era una desintegración. Los tres parientes empezaron a retroceder con sus miradas, sus posturas, evitando mirar en nuestra dirección. Ya no defendían a Carmen como en la casa de mis padres. Olieron el aroma de problemas reales. Y en ese momento, miré directamente a Antonio y pronuncié la última frase, la que puso el punto final. Sin gritos. «Elegiste estar a la espalda de tu madre. Ahora también estarás a la espalda de las consecuencias». Antonio se quedó paralizado. Carmen también, porque por primera vez en sus vidas entendieron que aquella a quien llamaban de fuera ya no se dejaría utilizar. La mañana del 3 de enero, fui al banco a la hora acordada. En la calle hacía un frío navideño, pero había sol. No fui sola. Me acompañó mi padre. Se puso su viejo abrigo marrón. Caminaba despacio, pero con la espalda recta. Apenas dijo nada, simplemente estuvo a mi lado, como un ancla. Lo miraba y sentía una mezcla de calidez y amargura. Calidez, porque por fin tenía a alguien que me apoyaba. Amargura, porque si no hubiera intentado durante tanto tiempo arreglármela sola, esto podría no haber sucedido. Nos llevaron al despacho de un abogado. El ambiente allí era completamente diferente al de las discusiones en casa. Aquí todo se resolvía con papeles, sellos y procedimientos. Presenté los documentos originales y volví a exponer la situación. No firmé. Sospecho de falsificación. Exijo la suspensión de todas las operaciones. El abogado asintió y dijo brevemente: «Hemos recibido su solicitud. Hoy la hemos invitado para verificar algunos materiales adicionales adjuntos a la solicitud». La expresión materiales adicionales
hizo que se me encogiera el corazón de nuevo. Sabía que la trampa de Carmen no se limitaba a una sola firma. Abrió una carpeta, pasó varias páginas y me acercó la copia de un documento que nunca había visto en mi vida. En la portada ponía: Acuerdo de reparto de bienes, anexo al contrato de crédito. Me quedé mirando mi nombre y apellido, el nombre de Antonio. Pero lo que me heló la sangre fue que no tenía ni idea de qué era ese documento. Leí rápidamente algunas líneas y mi vista se detuvo en el punto sobre el origen de los fondos para la compra del piso. Y en ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Recordé el día de la entrega de llaves. Recordé cómo mis padres me habían transferido una suma muy importante, diciendo: «Esto es para que te sientas segura», y me pidieron que guardara todos los documentos. Les hice caso, pero no entendí la profundidad de sus palabras. El abogado dijo lenta y claramente: «En el expediente consta este documento, en el que se indica que una parte significativa de los fondos para la compra del piso procedía de su familia. Confírmelo, por favor». Levanté la vista hacia mi padre. No apartó la mirada. Suspiró y dijo con mucha calma: «Sí, es verdad. Nosotros aportamos la mayor parte». Me volví hacia él. Se me hizo un nudo en la garganta. «Papá, ¿por qué no lo sabía?». Mi padre me miró con amor y dolor en los ojos. «Te queremos, hija, por eso nos cubrimos las espaldas. Lástima que tuviéramos razón». Esas palabras fueron como una bofetada suave pero aleccionadora. Me quedé muda unos segundos, no por la cantidad de dinero, sino por darme cuenta de que mis padres habían visto lo que yo me había empeñado en ignorar. La naturaleza humana a veces es mucho más cruel de lo que pensamos. El abogado señaló el punto más importante del documento. Allí se establecía claramente que los fondos aportados por mis padres eran una ayuda finalista con condiciones especiales. Y en caso de fraude, falsificación de documentos o coacción financiera por parte de la familia del marido, esa parte podría considerarse un activo independiente para proteger los derechos del inversor. Leía aquello y se me helaron las manos. No era abogada para entender todos los detalles, pero entendí lo principal. Mis padres me habían preparado hacía mucho tiempo un colchón de seguridad, uno del que Carmen y Antonio ni siquiera sospechaban. El abogado me miró y concluyó con voz monótona: «Basándonos en las pruebas que ha aportado y en la verificación de las firmas, en esta fase registramos indicios de una posible falsificación. El procesamiento de la solicitud de crédito se suspenderá para llevar a cabo una investigación de acuerdo con el reglamento». Al oír la palabra suspendido, pude respirar. Al menos no habían llegado a hipotecar el piso, pero sabía que suspendido no era cerrado. Era solo un respiro temporal, y ahora tenía que traer aquí a los culpables de todo esto para que escucharan la verdad en un entorno donde no se pudiera ahogar con gritos. Abrí el teléfono y le envié a Antonio un mensaje corto y frío: «Trae a tu madre aquí. Hay algo que necesita oír». No le di explicaciones, no discutí. Sabía que cuanto más explicara, más tiempo tendría él para inventar una excusa. No pasaron ni 10 minutos cuando llamó Antonio. Su voz era baja y temblorosa. «Elena, ¿dónde estás?». Respondí brevemente: «En el banco, con los abogados». «Trae a tu madre». Antonio se calló. Le oía respirar con dificultad. Luego susurró: «No hace falta». Sonreí para mis adentros. ¿Qué significa no hace falta? Falsificar una firma sí que hacía falta, pero salvarse a uno mismo no. Al rato apareció Carmen. Con su misma andadura arrogante, declaró desde la puerta: «Soy su madre. En esta casa decido yo». Pero aquí no había escenario para su teatro. El abogado pronunció una sola frase en voz baja que la puso en su sitio: «Señora, estamos hablando de una operación financiera. Una madre no tiene derecho a firmar». Carmen se quedó helada, su rostro se encendió. Antonio estaba detrás de ella, sin atreverse a mirarme. No me anduve con rodeos. Saqué ese mismo documento y lo puse justo delante de ella. «Lea, mamá». Carmen lo arrebató, empezó a hojearlo, y a medida que leía, su rostro palidecía. Le temblaban las manos. Ya no tenían esa seguridad con la que me señalaba con el dedo en la casa del pueblo. Miré a Antonio y, muy bajo, pero con sarcasmo, le pregunté: «¿No decías que esta era tu casa?». Carmen se volvió hacia Antonio.
Su mirada estaba llena de furia. ¿No me dijiste que esta era tu casa? Antonio se quedó mudo. Así se queda quien ha presumido durante mucho tiempo, y ahora la verdad le golpea en la cara. Me levanté, y mirando directamente a Carmen, sin gritos ni insultos, dije lentamente, dejando caer cada palabra sobre el frío suelo de baldosas. Mamá, usted me echó de mi casa, pero se le olvidó una cosa. El derecho a echarme no lo tenía usted. Creí que después de la visita al banco, Carmen lo entendería todo y se detendría, pero subestimé su amor propio herido, mezclado con la codicia. No pensaba rendirse. Apenas salimos del banco, me lanzó una mirada larga y llena de odio, y volviéndose hacia Antonio, dijo en voz baja, pero de forma que yo la oyera: «En casa le voy a enseñar lo que es el infierno». No respondí, solo apreté más fuerte la carpeta con los documentos, sintiendo como si sostuviera un delgado escudo ante un aguacero. Mi padre caminaba a mi lado, lento pero firme. No me aconsejó que retrocediera, pero tampoco me empujó a seguir. Simplemente estaba ahí, como un recordatorio. Tienes a tu familia detrás. No tengas miedo. Ese mismo día, mientras estaba en casa de mis padres, volvió a sonar el teléfono. Esta vez no eran las llamadas de pánico del 31 de diciembre, sino un mensaje en el grupo de WhatsApp de los vecinos de nuestro edificio. Alguien escribió: «Vecinos, ¿alguien sabe por qué hay tanto ruido en el piso de los N?» Dicen algo de una ingratitud, y un par de minutos después, otro: «He oído que la nuera se ha escapado de casa. Ha bloqueado la tarjeta. La suegra ahora está sufriendo». Leía aquello, y se me hizo un nudo en la garganta. Carmen había pasado a su última arma, la calumnia. Al no poder ganar con documentos, decidió ganar con rumores. Quería pintarme como un monstruo ante los vecinos, para que me avergonzara y volviera, activara la tarjeta, me disculpara y lo aceptara todo. Entendí su juego. No le importaba la verdad, le importaba la opinión pública. Antes de que pudiera hacer nada, me escribió una vecina por mensaje privado: «Elena, hay gente reunida en tu puerta. Parece que son tu suegra y unos parientes. Están gritando en todo el rellano». Apagué el teléfono y me levanté de inmediato. Mi madre preguntó asustada: «¿A dónde vas?» Respondí brevemente: «Tengo que ir a casa». «No te preocupes, mamá. Tengo los documentos». Mi padre no hizo preguntas. Simplemente se levantó y se puso el abrigo. «Voy contigo», asentí. Esta vez no iba sola. Cuando llegamos, todo era exactamente como esperaba. Delante de la puerta de mi piso estaban Carmen, Antonio y los 3 parientes. Estaban allí como si hubieran tomado una plaza fuerte y contaban a gritos su versión de los hechos a todo el rellano. Al verme salir del ascensor, Carmen me señaló con el dedo. «Ahí está. Se escapó con sus padres. Montó un escándalo en el banco. Quiere echar a su suegra a la calle». El tío Miguel y la tía Cata asintieron de inmediato. «Hacer eso en Año Nuevo es simplemente inhumano». Javier sonrió con suficiencia y dijo, como resumiendo: «Querrá echarla, pero no podrá. En el piso ya vive gente». Esa frase, aunque sonaba amenazante, delató sus verdaderas intenciones. Habían venido para ocupar el piso, presionar y hacer que no pudiera desalojarlos de mi propia casa. No discutí, no me justifiqué ante la multitud. Comprendí que cuanto más hablara, más escenario le proporcionaría a Carmen para su teatro. Simplemente abrí la carpeta, saqué el acta del banco sobre la sospecha de falsificación de firma, las notificaciones de suspensión de operaciones y marqué el número de la comunidad de propietarios. Dije con claridad y decisión: «Buenos días. Soy la propietaria del piso número N. En este momento, un grupo de personas se ha reunido en mi puerta, alterando el orden público. Tengo motivos para creer que residen en el piso sin estar empadronados. Solicito su ayuda». Colgué y envié de inmediato fotos de los documentos al canal oficial de la comunidad, que tenía guardado. Carmen, al ver que no discutía sino que llamaba a servicios, se puso nerviosa. «Otra vez con tus trucos». La miré con calma. «No hago trucos, actúo según las normas». No pasaron ni 15 minutos cuando llegó el personal de seguridad de la comunidad. Fueron educados, pero estrictos. El responsable preguntó: «¿Quién vive aquí? ¿Tienen empadronamiento?».
Los 3 parientes se desconcertaron al instante. La tía Cata murmuró: «Nosotros hemos venido para Año Nuevo». El de seguridad continuó: «Incluso si es por Año Nuevo, si la estancia supera unos días se requiere un empadronamiento temporal. ¿Tienen documentos?». El tío Miguel miró a su alrededor. Su cara se enrojeció de vergüenza. Javier empezó a retroceder lentamente. Carmen intentó intervenir. «¿Pero si son familia? ¿Qué empadronamiento?». Pero el de seguridad se mantuvo firme. «Las normas son las normas. Por favor, colaboren». Yo estaba a su lado, en silencio, dejando que la verdad hiciera su trabajo. Los vecinos, que observaban la escena, empezaron a entender que no todo era tan simple como contaba Carmen. Ya no era la historia de una nuera fugitiva, sino de un grupo de personas montando un escándalo. Carmen, al ver que su guión se desmoronaba, se volvió hacia Antonio con una mirada furiosa. En ese momento, Antonio se asustó de verdad. Me llevó a un lado. Su voz se quebró. Ya no había amenazas. «Elena, perdóname esta vez. Mamá ya es mayor. No lleves las cosas a mayores». Lo miré directamente a los ojos y pronuncié una frase corta y fría: «La edad no es una licencia para la maldad». Antonio tembló. «Pero si llevas esto hasta el final, lo perderé todo». Le pregunté de inmediato, sin gritar, pero con dureza: «¿Lo perderás todo por culpa de quién?». Antonio bajó la cabeza, y en ese momento, como un náufrago que se ve obligado a decir la verdad, soltó su confesión. Se había metido en grandes deudas intentando enriquecerse rápidamente, había avalado a un amigo y caído en una estafa financiera. No se atrevió a decírmelo y permitió que su madre llevara el juego, llegando al punto de falsificar mi firma para conseguir dinero y tapar sus agujeros. Lo miraba y no gritaba, solo le hice una pregunta que lo dejó helado. «¿Y pensabas pagar tus deudas con nuestro piso entero?». Antonio no pudo responder. Carmen, al oír fragmentos de la conversación, se enfureció. Se abalanzó sobre Antonio con insultos, delante del personal de seguridad y los vecinos. «Idiota, me has avergonzado. Te dije que consiguieras dinero, no que me pusieras en ridículo». En ese momento, empezaron a devorarse mutuamente. Esa misma familia, que tanto presumía de su decencia, mostró su verdadera cara: codicia, miedo a perder la reputación y la disposición a culpar a cualquiera. No alargué la situación, saqué un acuerdo preparado de antemano, en el que exigía que Antonio firmara un reconocimiento de uso no autorizado de documentos y aceptara abandonar el piso para que yo pudiera ocuparme tranquilamente del reparto de bienes. Dije con claridad, sin emoción: «Firma, para que todo vuelva a su sitio. Cuanto más tardes, peor será». Antonio me miró con los ojos enrojecidos y con mano temblorosa cogió el bolígrafo. Carmen se abalanzó sobre él, intentando arrebatarle el papel, gritando: «No firmes, no lo permitiré». Pero el personal de seguridad ya estaba a su lado, y mi padre dio un paso al frente. Su voz baja pero firme la detuvo: «No haga tonterías». Carmen se quedó paralizada, dándose cuenta de que esta vez nadie cedería. Los 3 parientes entendieron que ya no tenían nada que hacer allí. Cogieron sus bolsos y maletas en silencio, evitando la atención de todos. Al irse, la tía Cata le dijo en voz baja a Carmen, con miedo y vergüenza: «Bueno, Carmen, nosotros nos vamos ya». El tío Miguel asintió, sin atreverse a levantar la vista. Javier casi corría. Solo quedó Carmen, de pie en medio del pasillo, con el rostro ceniciento y los labios temblorosos. Esa misma reputación que había construido toda su vida acababa de hacerse añicos por su propia codicia. Y en ese momento, al mirarla, no sentí regodeo, solo el vacío frío de alguien que se ha abocado a la soledad más absoluta por sus propias manos. Después de Año Nuevo, no monté escándalos ni hice declaraciones grandilocuentes. Simplemente, en silencio, hice mi trabajo, paso a paso, como quien desata un nudo que la ha estado ahogando durante demasiado tiempo. Llevé el asunto del banco hasta el final, completando todos los procedimientos para el reparto de bienes basado en las inversiones de mi familia. Anulé todas las tarjetas adicionales y los dudosos poderes. Ya no permití que nadie, amparándose en la palabra familia, tocara mi dinero.
Al mismo tiempo, inicié el proceso de divorcio, tratando de que fuera lo más rápido e indoloro posible, no por odio, sino por entender que algunas relaciones se han podrido hasta los cimientos, e intentar salvarlas solo prolonga el dolor. Antonio me llamó muchas veces. En su voz ya no había amenazas ni chantaje. Era ronca y cansada, como la de alguien que no ha dormido en muchas noches. Estaba equivocado. Pensé que si escuchaba a mi madre, habría paz en casa. Lo escuchaba y no sentía ninguna tormenta en mi interior. Respondí con calma, sin amargura ni reproche. Escuchabas a tu madre mientras humillabas a tu mujer. Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio. Quizás Antonio entendió por primera vez que su postura de no tomar partido era en sí misma una elección, y había elegido el lado equivocado. Pero una revelación tardía no hace retroceder el tiempo. También llamó Carmen. Su voz era completamente diferente, no el grito estridente que había oído en la casa del pueblo. Hablaba despacio, intentando parecer suave. Tengo mal genio. En plenas fiestas, no pensé. La escuchaba y ya no me enfadaba. Simplemente lo veía todo claro. No discutí. No enumeré sus pecados, ni le recordé cada una de sus palabras. Solo pronuncié una frase, tranquilamente, como una constatación. Sí que pensó mamá. Lo calculó todo. Al otro lado de la línea, se calló. Seguramente no estaba acostumbrada a que la miraran directamente al alma. Estaba acostumbrada a que la gente cediera, aguantara, permitiéndole creer que actuaba por el bien de la familia. Pero esta vez no había nadie que cediera. Puse el piso en orden. Por primera vez en muchos años, entré en el salón y no oí órdenes, reproches, decisiones ajenas. El piso ya no estaba lleno de gente ni de ruido. Pero, cosa extraña, me pareció más espacioso porque había desaparecido la sensación de ser una invitada en la casa por la que había pagado. Cambié las cortinas, moví los muebles, tiré todo lo innecesario. Al tocar cada cosa, me preguntaba, ¿guardo esto porque lo necesito o por costumbre? Y me di cuenta de que guardaba muchas cosas, solo por miedo a la opinión de los demás. Ahora ya no tenía miedo. Empecé a visitar a mis padres más a menudo. Una tarde, sentada en el porche de la casa del pueblo, me disculpé con ellos por el escándalo de Nochevieja. Le dije a mi madre, perdón por no haberme dado cuenta de todo antes. Mi madre solo me acarició la mano y dijo, tan cariñosamente, como siempre, no tienes la culpa de haber confiado. Lo importante es abrir los ojos a tiempo, cuando descubres la verdad. Esas palabras me quitaron un gran peso de encima. Me culpaba por mi estupidez, por mi ceguera. Pero resultó que confiar en quien amas no es un delito. Lo importante es si tienes el valor de detenerte cuando la verdad se revela. A veces, por las noches, abría el teléfono y miraba la lista de llamadas perdidas del 30 y 1 de diciembre. Una lista larga, interminable. En su momento, cada llamada era como un pinchazo de aguja, pero ahora la miraba sin rabia. Solo sentía compasión por la persona que había sido hace unos años. Una mujer que intentaba salvar una casa con paciencia, cuando esa casa nunca quiso retenerla. Me daba pena cómo me convencía a mí misma de que entenderían, de que cambiarían. Resultó que lo terrible de la vida no es que otras personas sean malas, lo terrible es cuando sigues creyendo que cambiarán, aunque todas las señales digan lo contrario. Cuento esta historia no para presumir de mi fuerza y, desde luego, no para sermonear a nadie. Detenerse no significa perder. Detenerse es una forma de evitar que te arrastren al fondo. Decidí detenerme no para vengarme ni para demostrar que tenía razón. Me detuve para salvarme a mí misma, para que mis padres no tuvieran que avergonzarse de mí, para que el dinero que ganaba dejara de ser considerado mi obligación incondicional. Sobre el karma en esta historia, no hace falta hablar mucho. Carmen perdió aquello con lo que solía controlar a la gente, el poder asociado al dinero. Antonio perdió una familia, no porque yo fuera demasiado dura, sino porque tomó muchas veces la decisión equivocada y guardó silencio cuando debía hablar. Los 3 parientes también perdieron la reputación porque vinieron a pasar el año nuevo con codicia, sin pensar en las consecuencias. Y yo no perdí ni la casa ni el dinero, solo perdí una ilusión.
que si aguantas lo suficiente, los demás empezarán a valorarte más. Esa Nochevieja no tuve una mesa grandiosa ni una compañía ruidosa, pero tuve algo más importante: paz en el alma. Y comprendí que perder una ilusión no es una pérdida. Y si tuviera que elegir de nuevo, haría exactamente lo mismo, porque hay cosas que, si las retienes, solo te rompen. Y soltarlas, aunque duela, es la única forma de volver a ponerse en pie.